Hola Leti. Y me costó mucho. Después empecé a buscar, me costó mucho elegir las materias que menos me costó, digamos, la estoy armando. Pero para las materias de programación es difícil. Después busqué, hay varios informáticos ciegos que me parecía imposible al principio. Fue tratar de cambiar la mentalidad, porque digo, ¿cómo hago para explicarle algo tan técnico con interfaces de lenguajes o cuestiones informáticas que no son accesibles? Y bueno, después buscando vi que hay chicos recibidos de informáticos y que son ciegos y explican bastante qué usan, pero al principio fue tratar de cambiar la mentalidad y salir del cómo hago o no va a poder realmente estudiar esta carrera. Y sí, realmente lo pueden estudiar, pero bueno, es cambiar la mentalidad. Como yo veo, para mí, programar sin ver la interfaz que estás programando me parecía imposible, pero bueno, vi que hay cosas. Es cambiar la cabeza más que nada, porque yo tengo una amiga que es directora del área de discapacidad de la municipalidad acá de Junín, es ciega ella. Vos la ves trabajar en la computadora que nos probaba la interfaz y digo, la verdad que sí, que pueden, porque tienen una capacidad, pero bueno, al principio cuando empecé a armar las estrategias para los ajustes razonables, digo, que ¿dónde me metí con estas materias? Me costó un poco. Después, bueno, creo que tiene que ver también con eso de la sensibilidad, de ir cambiando un poco la estructura mental que uno tiene, ¿no? De venir con tantos años de educación de una forma. Y vi que, bueno, los informáticos trabajamos en equipo colaborativo, sí, siempre. Y el tema es que no sé por qué en la universidad no enseñamos trabajando en equipo colaborativo. O sea, es algo que va a haber que cambiar en todas las carreras, supongo, pero si los informáticos utilizamos todas las técnicas de trabajo en grupo, lluvia de ideas, qué sé yo, no me salen los nombres ahora, pero hay varias técnicas que se usan para educación y que se usan en informática para analizar y desarrollar. Pero ¿por qué no las usamos directamente en la universidad? Pero bueno, va a haber que cambiar cabezas, Claro. realmente. Eso, bueno, fue lo que me pasó hace un ratito que estuve trabajando en la actividad. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Leticia nos pone aquí unas cosas en el chat. Ah, miren, ahí están los términos que decía que no me acordaba y si era idiotismo o imbecilidad. Y bueno, era pues muy común. Ahorita díganle imbécil o idiota a un alumno, pues casi nos corren, ¿no? de esto, ¿no? Pero si se fijan, era muy común, ¿no? Eh, no sé, Leti, si tengas tu micrófono, que puedas compartirlo o si no, pues lo leemos aquí en el chat, no hay problema, ¿no? Lourdes, ¿algún comentario sobre esto? Ahí voy. Está apagado está cerrado tu micrófono, Lourdes. ¿Ahí me escuchan? Ya, ahora sí. Ah, ok. Sí, no, es que legalmente todavía en algunos códigos civiles se usan estos términos como idiotismo, imbecilidad, y pues sí son términos que ya deberían haber desaparecido, porque pues realmente algunos otros hablan nada más así como que discapacidad o alguna enfermedad mental y manejan pues lo de los términos lúcidos y es para determinar la capacidad la capacidad o la incapacidad legal. Y para que eso se hace, se tiene que llevar a efecto un juicio que se llama de interdicción, en el cual son escuchados varios profesionistas para que esta persona, ¿verdad?, sea representada por otra. Entonces, sí es interesante este punto. Entonces, anteriormente, pues también las actas de nacimiento solían poner este tipo de términos, que ya pues ahora sí ya desaparecieron, pero sí aún algunos códigos civiles de algunos estados siguen manejando este tipo de términos. Ah, mira, pues qué interesante, no sabía, como para hacer un rastreo de cuáles son los, eh, los códigos que todavía mantienen este tipo de concepto, ¿no? Digo, me parece interesante. Leticia, dice que Leticia levantó la mano. Adelante, Leti.
No, no se oye. O... Bueno, si no, yo ahorita a ver si se escucha. Bueno, ¿saben qué? Me di cuenta que empezó la sesión, le puse pausa para esperar a que llegaran más y luego hasta hace ratito le quité la pausa. Entonces voy a repetir algunas cosas nada más para subir la grabación al YouTube y que los demás compañeros que no la hayan podido, o sea, que no están con nosotros ahorita, que la puedan ver al rato, ¿no? Entonces nada más les digo, voy a repetir un poquito lo que dije al principio, ¿no? Para quienes no están. Decía que, bueno, más que nada el objetivo de esta sesión era revisar cómo vamos hasta la fecha, cómo nos tenemos sentido con los materiales, con las lecturas, y en particular en las lecturas para la última actividad, que fue la integradora de la unidad, veíamos esta cuestión de lo que se va desde lo que antes era necesidades educativas especiales a barreras para el aprendizaje, ¿no? Y me parece que la lectura por ahí nos lleva muy bien porque dice, bueno, a finales de los 90, principios de los 2000, usábamos este concepto de necesidades educativas especiales y después hubo un cambio, nada más en el nombre del concepto, hacia barreras para el aprendizaje, ¿no? Y yo decía que esto era muy importante porque en algunas otras lecturas asumen que sabemos eso y entonces pues hablan de las barreras para el aprendizaje, y si vemos en la literatura, pues de los 2000, un poquito más atrás, pues vemos que es necesidades educativas especiales. Entonces a veces nos preguntamos, pues, ¿qué pasó? ¿Dónde quedaron? ¿O cómo? ¿De dónde surgieron estas nuevas? ¿Y las otras dónde están? Simplemente hubo un acuerdo, o no sé qué tanto haya sido acuerdo, nada más de los expertos detrás del escritorio de decir, se cambia, y finalmente pues es el concepto que usamos, ¿no? Y lo que decíamos que es que lo más interesante es que no nada más es para la cuestión de la discapacidad, ¿no? Sino que también es para cuestión, una barrera para el aprendizaje puede ser económica, puede ser social, puede ser de la administración educativa, ¿sí? Entonces pensemos en varias cuestiones que impiden que haya un aprendizaje óptimo para el estudiante, ¿no? El estudiante puede llegar con alguna cuestión porque, no sé, no desayunó, porque pues en su casa no tiene los recursos para eso, y entonces, bueno, eso de alguna manera afecta, ¿no? Es una barrera, ¿no? Podemos pensar en aquellos que tienen problemas en su casa y que son los chicos que prácticamente prefieren estar en la escuela que en su casa, por no tener los problemas familiares que hay ahí. Bueno, tiene una necesidad, hay una barrera para el aprendizaje, ¿no? Y bueno, algunas otras que de seguro conocen. Entonces, bueno, quise hacer el resumen, pues, por mi error de no haberle quitado la pausa a la grabación. Y bueno, ya escuchamos eso sí ya lo alcancé a grabar, ya escuchamos a Mariana, escuchamos a Lourdes, y bueno, no sé si Leti ahora sí ya pueda darnos algo. Dice que tiene problemas con el micrófono. Bueno, entonces no te preocupes, Leti, igual puedes escribir en el chat y aquí nosotros lo leemos, ¿no? Que decíamos pues que ya Leti nos sacó de la duda con el concepto ese que yo les había dicho que estaba en algunas leyes, sobre todo en el reglamento de educación especial por ahí de los 70s en México, 80s todavía, y bueno, ya nos aclararon cuáles eran, y también nos decía Lourdes que, bueno, todavía lamentablemente, no sé si lamentablemente, más bien sea por cuestión de ignorancia o no sé, pues todavía continúan algunos códigos civiles, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿qué más se les hizo interesante de este formato? A mí lo que se me hizo interesante es que se está empezando a incluir el concepto de discapacidad psicosocial. Sí, que todavía hace un par de años no era muy usado. ¿Sí? O sea, pensábamos que, por ejemplo, cuestiones como el autismo, pues se iba a discapacidad intelectual, ¿no? Hasta que ya se ha hecho estudios pues más avanzados y, por ejemplo, ahorita el autismo sí está como discapacidad psicosocial en la CIF, lo que es la Clasificación Internacional de la Funcionalidad, está puesto como discapacidad psicosocial, ¿no? Esta otra que yo les decía, esto de la esquizofrenia y este tipo de
condiciones también están dentro de la discapacidad psicosocial, no tanto la discapacidad. Leti, ¿se escucha cómo tecleas? ¿Puedes cerrar tu micrófono, porfas? Está accionado, ¿no me escuchan? Ah, ya te escuchamos, ahora sí. Perfecto, qué bueno, me da mucho gusto eso. Ya me sentía preocupada. Ok. Entonces, igual, en cualquier momento puedes participar, ya sea en voz o en el chat, no te preocupes. Ok, gracias. Yo lo que les quería comentar es que yo trabajaba en educación especial, básicamente con preescolar y primaria, y bueno, toda la terminología era de índole psicológica. A partir de ahí surgían los diagnósticos y esos términos que han estado mencionando son precisamente de ahí, y de ahí en grupo interdisciplinario es que todo mundo se trabajaba, a diferencia de actualmente, que es realmente el coeficiente intelectual podrá ser un dato, pero no tan importante como en aquellos tiempos. Sí, pues son datos interesantes que les digo, cuando uno se mete pues ya realmente a investigar, que también ese yo creo que es uno de nuestros talones de Aquiles, pues que aquí se hacen las reformas, se hacen los cambios, pero que realmente hay que hay muy poca información o muy poca investigación para esto, ¿no? Digo, creo que ya hay un poco más, pero si uno trata de ver investigaciones de hace 10, 15 años, muy poca investigación hay sobre estos términos, ¿no? Sobre estos temas más bien. Entonces, pues sí, digo, yo por ahí el año, no recuerdo si el pasado o el antepasado, que les digo que hice este textito, que les voy a pasar la liga, era una evolución de la concepción del autismo en la normatividad educativa nacional, ¿sí? Obviamente, pues en los años 80, pues el autismo pues estaba, se veía más en la parte de educación especial, ¿no? No era como ahora que bueno, inclusión y todo el mundo tiene derecho, no, o sea, estaba reservado para la educación especial. Entonces, digo, pues quise hacer esta como exploración para ver qué pasaba con los términos, qué pasaba con los reglamentos, qué decían los reglamentos, cómo iba cambiando, cuáles iban siendo las atribuciones de lo que fue no me acuerdo si era secretaría perdón, dirección o coordinación de educación especial. Y entonces ahí vamos viendo cómo van cambiando estos términos y cómo se van agregando otros, cómo van viendo atribuciones y hasta que se llega a las reformas donde pues ya empezamos con la integración y posteriormente con la inclusión, ¿no? Y les digo, muy interesante. Y bueno, a mí se me antojó una investigación, como lo que nos decía Lourdes hace un momento, de ver en qué códigos todavía existen estos conceptos y por qué no se han cambiado cuando ya incluso pues dentro de la convención de la Internacional de las Personas con Discapacidad, pues ya se ha dicho que los términos que sean despectivos o que lleven a una cuestión de connotación negativa, pues hay que cambiarse, ¿no? Entonces digo, sería interesante pues ver en qué estados y por qué no se han identificado o no han querido cambiar o no han visto la necesidad de cambiarlos o qué, ¿no? Me parece que sería algo muy interesante de hacer desde mezclando pues el área jurídica con esta cuestión de derechos humanos y discapacidad, ¿no? ¿Qué otro comentario puede haber sobre esto? ¿Qué les llamó la atención del formato y de lo que encontraron en su universidad? O bueno, ahorita que están cerradas, pues, pero de lo que han visto. Yo, por ejemplo, veía que en el sistema de universidad virtual sí tenemos bien detectados alumnos con discapacidad, pero sobre todo cuando es discapacidad motriz y discapacidad visual. Como que son alumnos que de inmediato dicen, yo tengo esta discapacidad. Entonces, pues ya uno toma pues ya ve cómo se puede trabajar con ellos, ¿no? Ya hace uno la adecuación necesaria, ¿no? Sin embargo, yo les digo, voy como un semestre siempre atrasado, pues, porque nos dan el dato casi ya cuando se va a terminar el semestre. Ahorita tengo yo el del último semestre de 2019, y ahí hay muchísimas personas que se declaran con alguna discapacidad, pero
ya cuando uno está trabajando, como que no directamente hacen referencia a esa discapacidad, ¿no? Como que cuando de repente no, a lo mejor, no sé, intuyo yo que cuando no les afecta demasiado, pues mejor ni la comentan, ¿no? Digo, no sé pues si sea porque pues ellos mismos se sienten con la libertad de no hacerlo y trabajan bien, sin problema, ¿sí? O si sea algún temor de decir, pues si lo digo a lo mejor, pues vaya a ser objeto de burlas, o sea, este prejuicio pues de objeto de burlas o alguna otra situación, ¿sí? O por qué, ¿no? Pero digo, los de discapacidad visual y discapacidad motriz, sí lo hacen explícito, ¿no? Sobre todo de discapacidad motriz porque dicen, como muchas de las actividades son escritas, luego dicen, ay maestro, pues es que de repente 7 páginas para mí es mucho porque pues tengo discapacidad motriz, entonces voy muy lento, ¿no? Y ahí he dicho, pues mira, pues redacta lo que puedas, o mira, si no tienes problemas mucho con el habla, pues puedes hacerlo en video, puedes hacerlo en un archivo de audio, o puedes hacer un resumen en un PowerPoint, o bueno, ya uno amplía como el tipo de entregas que se pueden hacer, ¿no? Y lo mismo con los que tienen discapacidad visual, pues sobre todo cuando el documento que por ahí subimos no es accesible, ¿no? Que también les he de confesar que yo no sé cómo se hacen accesibles. Voy a ver si alguien nos apoya para eso, porque será muy interesante. Sé que un Word se puede hacer accesible, un PDF, un PowerPoint, pero yo exactamente no sé dónde, dónde picarle, ¿no? Voy a investigar, pues, porque sí es importante, ¿no? Porque a veces fuera del programa, luego, fíjense que ese enlace que les di, que sí era accesible, se cayó, ya no está. Pero bueno, miren, tengan esta otra lectura que habla sobre lo mismo, ¿no? Entonces a veces les pasamos otra lectura, pero no nos damos cuenta que a lo mejor tiene candados, que no es accesible, etcétera. Entonces sí es algo interesante para poder hacer. Y les digo que, bueno, nos damos cuenta porque esos alumnos luego nos dicen, es que ese material no estuvo accesible, o mi computadora no lo lee, etcétera, ¿no? Pero les digo que de los demás alumnos sí de repente no lo hacen explícito, ¿no? Lo sabemos pues porque tenemos la base de datos y tampoco nosotros andamos diciendo, oye, mira, aquí dice que tienes esta situación, ¿necesitas alguna ayuda o algo? Pues no, o sea, les hemos dado como la libertad de que si ellos lo quieren comentar, lo comenten. Si de repente vemos alguna situación, pues preguntamos, oye, ¿hay algún problema? Y bueno, ya ellos nos dirán o no, ¿sí? Esto es lo que yo he visto pues, en el sistema de universidad virtual, ¿no? No sé en el caso suyo. Veo que nos quedan 8 minutos. Igual si creen que necesitamos más tiempo, pues nos volvemos a conectar al mismo enlace y si no, pues terminamos en 8 minutos. No sé si alguien más quiera comentar sobre esto. Mariana, sí, adelante. Yo quisiera comentar, lo que acabas de explicar en este momento tiene que ver con, entonces nosotros también tenemos barreras para poder propiciar los aprendizajes en los alumnos. No solamente son los alumnos. Y si somos conscientes de esas barreras, yo creo que es lo que nos va a impulsar a nosotros poder avanzar. Claro. Sí, y como todo, ¿no? O sea, pues sí, sabemos de la discapacidad y todo eso, bueno, está bien, ¿no? A lo mejor somos sensibles, pero ya nos ponemos a estudiar cuando, caray, ya me tocó un alumno con esta discapacidad en particular, y híjole, ¿cómo le voy a hacer China? A ver, ¿cómo? Y ya empezamos ahí como a preguntarle a los demás cómo le hicieron, a ver, ¿no? Entonces sí, es cierto, ¿no? Yo también he dicho, pues a veces, porque también por ahí, me hiciste recordar, Lourdes, que por ahí una de las propuestas era que hubiera que todos los maestros aprendieran lengua de seña mexicana, ¿no? Y uno diría, bueno, está bien, pues, pero yo supongo, no sé, que ha de ser como cualquier idioma, ¿no? Si yo aprendo cualquier idioma, pero no lo practico, pues se me va olvidando, ¿no? Entonces supongo que es igual. A lo mejor nos vamos a preocupar ya que tengamos un alumno y que diga, ay, caray, ¿cómo me comunico con él, no? Entonces, ya cuando vemos la necesidad es cuando estamos viendo cómo aprender, ¿no? Mariana. Sí, a mí con respecto al tema de la universidad y que como por ahí me había interpelado ese tema, mi pregunta es con el ajuste, o sea, bueno, que me he puesto a pensar, ¿no? El ajuste curricular, porque la universidad en sí avala ciertos títulos, cuando da un título es porque avala que una persona tiene ciertos conocimientos. Por ejemplo, si una persona ciega quisiera ser cirujana, se me plantea esa pregunta, ¿no? Como muy extremista. Piloto no puede ser. Claro.
hasta qué punto, porque uno tiene que dejarlo entrar en la universidad, o sea, por el tema de las leyes de discriminación, pero hasta qué punto vos puedes hacer un ajuste curricular eh, y avalar los conocimientos que tiene que tener un profesional con ese título. Ahí se me genera un poco de cómo entra el tema de discriminación, de lo legal con respecto al título que tiene que avalar la universidad, porque es cierto que vos podés hacer un ajuste curricular, pero si sale una persona con menos del 50% de los conocimientos, no podés avalar ese título. Claro, claro. ¿Cómo se soluciona eso como universidad? Si Sí, hay algún... así es. Sí, mira, yo creo que ahí es, ahora sí que como, pues como todos los alumnos, ¿no? Digo, sabemos que pues hay, en todas las carreras siempre hay algún alumno que entra y resulta que después del primer semestre, pues ya como que dijo, pues como que esto no es lo mío y mejor me salgo, ¿no? O hay unos que hasta la mitad de la carrera sabemos que ya van, si son 8 semestres, ya van en cuarto semestre o en quinto y de repente ya vio que no era lo suyo tampoco y se sale, ¿no? O se les hizo muy pesada y ya no quisieron continuar, ¿no? Yo creo que también esto debe de ser igual, siempre he dicho yo, la inclusión es igual, ¿no? O sea, claro que les permitimos el acceso, pero también si no logran tener el conocimiento adecuado perdón, las competencias para la clase, aún con las adecuaciones, ¿sí? Si vemos que claramente no es para esta persona eso, pues igual, ¿no? Me parece que tiene que ser igual como con cualquier persona. Pues mira, ¿sabes qué? Tú quieres ser médico, pero pues ves sangre y te desmayas, pues ¿cómo, no? Entonces, igual pues, sí, con un alumno de estos, ¿no? O sea, bueno, no, y yo creo que no es que lo discriminemos o algo, sino simplemente que estamos viendo, como tú decías, la formación. Fíjate que aquí en la Universidad de Guadalajara, no sé si les comenté eso, entró un alumno con autismo, bueno, yo, con Asperger, pues más bien es autismo de alto funcionamiento, lo que le llaman, ¿no? Yo siempre he dicho que entre el autismo de alto funcionamiento y el Asperger sí hay diferencia, ¿no? Pero bueno, esa es otra discusión. Esta persona es una persona con autismo de alto funcionamiento, que ahí lo que tiene es que tiene muy buena memoria y puede todo hablarlo. Pero haz de cuenta que si ves su redacción, es como si fuera un niño de primero de primaria. O sea, todo amontonado, todo junto, no sabes dónde termina una idea, dónde termina otra, que si ves el cuaderno dices, pues esto lo escribió un niño o de tercero de kinder que está aprendiendo a escribir o alguien de primero de primaria, así, ¿no? Entonces, su mamá pues siempre ha sido como ahí lo ha impulsado mucho y su mamá le tiene que leer y él ya decir las cosas, entonces, bueno, así, ¿no? Pues él quiso optar a medicina, entonces dijimos, bueno, no le podemos coartar el derecho de que vaya a medicina. Y decíamos, está bien, pensando en que a lo mejor no va a ser cirujano, pero pues puede dedicarse a la cuestión de investigación, o otras cuestiones dentro de la medicina, ¿no? No es de que tenga que ser forzosamente cirujano o que tenga que ser el doctor que está frente pues al paciente, ¿no? A lo mejor le puede interesar algo más teórico y todo eso, pero pues no le podemos coartar el derecho de que haga el examen y que haga la presión. Pues, ¿no? La verdad, aun cuando estábamos apoyándolo pues para que hiciera el examen y de que sí se podía la inclusión, yo tenía mis dudas. Yo dije, no, pues aquí en la Universidad de Guadalajara, que tiene como 5,000 aspirantes a medicina y nada más entran 500 o menos, pues yo creo que no va a entrar. Yo decía, ¿no? Así como que para mí yo decía, pues la verdad no creo que entre. Fue nuestra sorpresa. No lo presentó directamente al Centro Universitario de Ciencias de la Salud, que está en la ciudad, lo presentó al Centro Universitario Tonalá, que es un centro satélite de aquí de la zona metropolitana, porque, bueno, tiene un poquito menos está menos saturado, ¿no? Pero nuestra sorpresa fue que estuvo dentro de los primeros 10, arriba, promedios para entrar, ¿no? Entonces nos sorprendimos porque dijimos, bueno, entonces quiere decir que sí, o sea, la habilidad de él es esta cuestión de que pues todo se aprende y todo lo dice verbalmente, aunque si lo puedes escribir, pues sí, pues no, lo otro era, ¿no? Entonces, pues fue nuestra primera sorpresa. Y ya después se tuvo que batallar porque pues ya entrando, ya algunos maestros pues sí le decían que escribiera, y ya se le tenía que explicar que pues con él era más que nada pues verbalizado y bueno, todas esas situaciones, ¿no? Y bueno, la carga de medicina. Yo creo que la mamá también tendríamos que darle el título a la mamá porque pues la mamá es la que prácticamente le lee todo, ¿sí? Y él se lo aprende, ¿no? Veo que queda menos de un minuto. No sé si quieran, si se apaga, si volver a entrar o vamos cerrando el tema. Ustedes díganme.
Pero bueno, digo, no sé si con esto más o menos queda más o menos claro, ¿no? Yo creo que tiene el derecho de entrar y pues también la misma dinámica los llevará como un alumno común y corriente, creo yo, ¿no? Así debe de ser. Y no por decir, ay, tienes capacidad, no, pues pásenlo. No, no, o sea, adentro pues tiene que, con el ajuste, con la adaptación, pues ya veremos si realmente es apto, ¿no? Como cualquier otro estudiante, ¿no? Esa siempre ha sido mi postura, pero hay otros que sí están como muy tercos en que no, tiene que ser, ¿no? Y pues no, creo que no debe ser así. Bueno, pues si no hay nada más, sí vamos a hacer otra. Yo estoy pensando en que hagamos una cada semana hasta que se acabe el curso. Y a lo mejor la siguiente me estaban diciendo que los viernes era como más fácil para muchos. Entonces a lo mejor la siguiente es en viernes. Igual vamos a ver si a las 9 o a las 8, pues por Mariana que está en Argentina y que es más tarde, vemos si lo hacemos un poquito más temprano, una hora más temprano. Al cabo que ahorita no podemos ir a los bares en viernes porque están cerrados. Muy bien. Bueno, pues eso sería todo. Lo proceso este video, lo subo y bueno, para que ya todos lo puedan ver en el YouTube. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por su asistencia y nos vemos en la siguiente. Ya saben, cualquier duda o comentario, nos vemos. lo pueden hacer ahí en la sección de comentarios. Bueno, buenas gracias, noches. buenas noches. Hasta luego, gusto Buenas saludarlo.